Queremos encontrar la suma infinita de la secuencia geométrica, si existe cuando un sub 1 hexalitro primer término igual 24, y R la relación común igual 3, 4. Podemos encontrar la suma infinita de una secuencia geométrica si el valor absoluto de R es menos de 1. Así que si no cumple esta condición, entonces la suma infinita no existirá. Y desde que nos dan R igual 3, 4, podemos encontrar esta suma infinita. La suma infinita igual a sub 1 hexalitro primer término que es 24 dividido por 1, R o 1, 3, 4. Así que es bonito asombroso que podemos encontrar una suma infinita con una fórmula menos involucrada que la fórmula para una suma parcial de una serie geométrica. Aquí tenemos 24 divididos por 1, 3, 4 pero 1 igual 4, 4. So 4, 4. 3, 4 igual 1, 4. Well 24 dividido por cuarto x a Siemens lo mismo que 24x el reciprocal de 1, 4, que sería 4, 1 solo 4. 24 por 4 es igual a 96, así que nuestra suma infinita igual 96. Vamos adelante y mostremos varios términos en la suma para que podamos obtener una idea mejor de lo que significa. Sabemos que nuestro primer plazo es 24 más guión. Para encontrar el próximo plazo en la serie geométrica, multiplicaremos por 3, 4, 24 por 3, 4 igual 18. Así que ahora mantenemos multiplicando por 3, 4 para encontrar los próximos términos siguientes. So 18 por 3, 4 igual 27, 2 que es lo mismo que 13.5. Vamos adelante y encuentre un plazo más. 27 2 por 3 4 sería 10.125 o 81 8. Y otra vez, esta es una serie infinita, por lo que sigue siempre, y la suma de esta serie geométrica infinita sería 96. Miremos un ejemplo más mientras estamos aquí. Es la misma pregunta, pero ahora el primer término 1 sub 1 igual 2 y la relación común R igual 3. Este problema solo enfoca que para encontrar la suma de una secuencia geométrica infinita, el valor absoluto de R debe ser menor de 1. Y desde el valor de R igual 3, esta suma infinita no existe. Y de nuevo, vamos adelante e ilustremos esto encontrando varios de los términos de esta serie. El primer plazo es 2. Y luego porque vienen en ratios iguales a 3. Para encontrar el próximo plazo, multiplicaremos por 3. 2 por 3 es igual a 6. Multiplicar por 3 de nuevo, 6 por 3 es igual a 18. Multiplicar por 3 de nuevo, 18 por 3 es igual a 54. Y así siguiente. Bien podemos ver fácilmente, ahora que estos términos se están llegando más grande, y por lo tanto esta suma infinita se acerca a la infinidad positiva es la razón por la que esta suma infinita no existe. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo más en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.